como dice ahí, la capacidad de adaptarse, es un entorno que no conoce, están en una cama que no es la suya, en una habitación que no es propia, con otras rutinas, ¿cierto? Cuando uno está hospitalizado, la rutina hospitalaria es súper distinta a la rutina de la casa. Se parte a las 7 de la mañana con el control de signos vitales, antes los bañan, los mudan, les cambian ropa, a veces a las 9 de la noche les cambian de ropa, los peinan y los perfuman para que duerman, ¿ya? Entonces no tiene ninguna lógica con la rutina que estaban viviendo en sus casas, ¿ya? Y además tienen una escasa capacidad también de adaptación. Hay situaciones que generan dolor, sufrimiento físico. Esta bobita está aquí, está durmiendo pero plácidamente, ¿cierto? Se ve ahí. Pero todo lo que tiene instalado, cuando le saquen, por ejemplo, esta cinta micropor, le va a doler, le va a tirar la naricera, la zona nasogástrica, los electrodos, ¿ya? Por lo tanto, hay sufrimiento, hay ansiedad de separación. Y como hablábamos, como son intervenciones dolorosas, tenemos que ser honestos, decir la verdad, explicar en un lenguaje que sea lo más comprensible posible y lógicamente, esta interacción con desconocidos también va a impactar. En general, cuando uno trabaja en pediatría, se compra uniforme con monos, con monitos que son negativos. Pero los niños, más allá que solo la figura, es la voz, la presencia, y por lo tanto, el que yo me vista de una forma no quiere decir que el niño vaya a tener menos impacto en su hospitalización. O como les decía, que hayan pegado en los muros monitos bonitos, eso no impacta. Lo que impacta es que esté acompañado por una figura, ¿cierto? Que sea cercana, que lo pueda contener. Cuando el niño tiene dolor, cuando algo le incomoda, ¿cómo sé yo cómo buscarlo para que deje de sentir esa molestia? Eso solo lo saben los cuidadores, los padres, ¿ya? Por lo tanto, lo que uno tiene que hacer principalmente es favorecer esta cercanía, este proceso terapéutico, y también que el cuidador que le está acompañando en ese momento le entreguemos toda la información para que también baje su nivel de estrés, ¿ya? Por eso entonces, dentro de estas medidas, la presencia de los familiares es esencial, un ambiente propicio para la adaptación del paciente, trabajo en equipo, eso es esencial. ¿Ya? A los que nos ha tocado estar hospitalizados, uno siempre ve esta desorganización del equipo, que entra una persona, abre la puerta, media hora después entra la otra persona, abre la puerta, después media hora después otra persona, y a cada rato un goteo de alguien que hace algo. Y cuando uno trabaja en pediatría, lo que se estila, ¿cierto?, que se entrega como estrategia es que uno reúna todas las acciones y las haga de una vez. Molestemos solo una vez al paciente. Saquémoslo de su rutina solo una vez. Que nos coordinemos, ¿ya? Yo les comentaba que trabajaba en esta unidad clínica pediátrica y teníamos un paciente conectado a ventiladores mecánicos, con catéteres, con todos los dispositivos invasivos, y nos poníamos de acuerdo el equipo de enfermería para hacer baño, cambio de posición, hacer confort, cambio de ropa, y lo hacíamos todo en un momento. Y en la noche tratábamos de que durmiera, después de las 10 de la noche sin ningún procedimiento. ¿Ya? ¿Para qué? Para que tuviera un descanso reparado. Y todo esto podría mejorar la aceptación de este proceso hospitalario por parte del niño. Algo que a mí me gustaba mucho de trabajar en pediatría era eso, usar el juego como una estrategia. ¿Ya? Es muy entretenido poder vincularse con los niños. Ya, lógicamente yo no iba a los turnos de esa forma así vestida, sí, pero en cada turno sí, que cantar, que conversar de una película, que hablar de algo a mi nivel de lo que puede ser con el niño, y uno genera una química, una confianza que hace específicamente de que los niños puedan entonces también acceder a todo lo que uno le quiere realizar. Las instituciones hospitalarias han ido mejorando, y ya hace muchos años existen dentro de los mismos hospitales y clínicas lo que son las escuelas o aulas hospitalarias. Porque el niño, un derecho fundamental del niño es el derecho a la educación. Y que no puede dejar de recibir educación por estar hospitalizado. Entonces, en los hospitales y clínicas hay educadoras de párvulos, profesoras de educación básica, que si el niño puede salir de su unidad, lo reciben en el aula hospitalaria para que haga actividades. Y si no puede salir de su unidad, le llevan actividades para que las pueda hacer en su cama. ¿Ya? Pero la idea es que el niño se mantenga conectado con su sistema educativo, que es lo que conoce. ¿Ya? Y ahí estas son fotos muy reales, ¿cierto?, de pacientes, de niños con diferentes condiciones, de equipos de salud. El objetivo es que podamos darle un ambiente propicio para que a pesar de esta situación crítica, puedan encontrar, ¿cierto?, una forma de mejorar y de estar y sentirse bien también dentro del equipo de salud. Como veíamos, cosas importantes. Entre
verdadera, honesta, estimular la expresión emocional. Esto es lógico que pase, que un niño frente a una persona desconocida con un uniforme clínico se asuste, no exprese lo que siente, se guarde sus emociones. Por lo tanto, es importante si tienes ganas de llorar, o como les decía, si tienes ganas de gritar, hazlo, permitirles, darles el espacio. Y en general, una vez es muy bueno para decir lo contrario, ¿no? Que tú ya eres grande, no tienes que llorar, tienes que ser valiente. Le damos un rol casi obligatorio que debe cumplir, ¿ya? Y todo esto mejora la relación de confianza que podemos establecer con el niño. Y bueno, y hablando un poco de los derechos del niño, están los derechos del niño hospitalizado, que son también, digamos, una parte integral de estos derechos que se deben cumplir de manera innegable durante el proceso de hospitalización, ¿ya? Y también es un decálogo donde el primer derecho yo creo que es el más importante. No me ingreses si hay otra manera posible de cuidar mi salud. Es decir, no me hospitalices si es que puedes tratarlo de manera ambulatoria. Y también la pandemia nos dejó algo súper importante, que es la hospitalización domiciliaria. Porque antes de la pandemia, las unidades de hospitalización domiciliaria eran poquitas. En cambio, ahora todos los hospitales la tienen, es un servicio más. Y eso implica que una infección urinaria, una neumonía, pueden tratarse en casa con antibióticos, pero si es que las condiciones lo permiten, y eso implica que el niño no se debe hospitalizar. Si me ingresas, puede estar conmigo mi familia. ¿Ah? Y esto, como veíamos desde Chile Crece Contigo, está el acompañamiento de los niños y niñas 24 horas del día. Mis juguetes y mis libros están conmigo. Siempre me acuerdo que cuando ingresamos un niño, lo primero que le decíamos a la mamá, no puede traer ningún juguete. Era la primera restricción. Puede dejarle solo un juguete que sea lavable, no puede ser un peluche que libere pelusa, y puede dejarlo solo uno. Y si se pierde, no es responsabilidad nuestra. ¿Ya? Es decir, un poco nos sacamos esta responsabilidad. Trátame con cariño, cuídame bien y respeta mi intimidad. Y a veces también pegamos, porque pensamos que porque son niños no debemos poner biombo entre dos pacientes, por ejemplo. ¿Ya? Y hay niños escolares que ya de repente a los 5 o 6 años tienen vergüenza de poder mostrarse a otros niños y por lo tanto tenemos que proteger la intimidad. También uno de los derechos hospitalarios es que todo esté hecho a la medida en las instituciones. Y veíamos la fotografía camas clínicos grandes de adultos acostados un niño. Ya, por lo tanto, no es la mejor opción y tenemos que tratar de hacer cambios estructurales para que los niños puedan estar cómodos. Ten en cuenta mis gustos cuando me des de comer, que eso también ha ido cambiando con el tiempo, la escuela va donde voy, que me informen de mi enfermedad para que mi familia y yo lo entendamos, que la hora de la visita sea grande y pueda ver a mis amigos, y aquí todos somos páginas. ¿Ya? Eso de que la hora de visita se extienda a otros familiares también es un cambio. Históricamente siempre se permitió la entrada solo de mamá y papá. A veces no se permite la entrada de abuelos o de tíos y menos de amigos. ¿Ya? Por lo tanto, eso también ha ido cambiando en las unidades hospitalarias, permitiendo que los niños puedan estar más con sus amigos. Y por ejemplo, el baño, la taza, el doble deseo, el lavamano, no sea de una punta que al alcance de un niño. ¿Ya? Con eso, con que la infraestructura esté acorde al tamaño del niño. Bueno, y aquí unas fotos de hospitales de instituciones maravillosas. Y no sé si ustedes conocen un centro de imágenes que está en San Miguel, ¿cómo es que se llama? Ya me voy a contar. Pero está ambientado más o menos como esta fotografía de acá abajo, donde el niño entra a la máquina del escáner y ve un cielo estrellado, ya donde se relaja al realizar este procedimiento, este examen. Ya me voy a acordar cómo se llama, ¿ya? Pero es algo que podemos incorporar en los diferentes espacios hospitalarios para que los niños, por lo tanto, estos cambios estructurales tengan una mejor calidad de hospitalización, ¿ya? Algo así como se ve allí. Hay algunas clínicas que lo han implementado, cuando los pacientes hacen examen de imagenología en el cielo falso, tienen paneles que simulan ambientes o paisajes que relajan al paciente mientras se hace el procedimiento. Pero insisto, más allá de que esté solamente ambientado, el equipo tiene que estar preparado y debemos permitir también ese acompañamiento, como veíamos, de la familia, la mayor cantidad de tiempo que sea posible. Y esto parte de un modelo que se llama modelo de hospital amigo. Y esto no es solo para pacientes pediátricos. El modelo de hospital amigo
se extiende a personas mayores, a embarazadas, es decir, a personas que estén en alguna situación como de vulnerabilidad y requieran acompañamiento. ¿Ya? Muchas veces las personas mayores, por ejemplo, se hospitalizan y nadie les da la comida y les dejan la bandeja con la comida y no comen. ¿Ya? Y que necesitan ahí el acompañamiento de algún familiar que los pueda ayudar, por ejemplo, en esta necesidad de alimentación. Por lo tanto, el modelo del hospital amigo, su objetivo es, como dice acá, otorgar una atención de salud de alta calidad técnica, centrada en el niño enfermo y en su familia, pero como yo les decía, se extiende. Y el primer hospital con el modelo de hospital amigo en nuestro país fue el hospital Dr. Ricardo Maquena, un hospital eminentemente pediátrico, que a pesar de tener una infraestructura antigua, con espacios físicos reducidos, ¿cierto?, ha logrado tener este acompañamiento por mayor tiempo. ¿Cuáles son las medidas que el modelo del hospital amigo incluye? 6 horas de visita en servicios clínicos con camas básicas, eso como mínimo, acompañamiento diurno y nocturno de niños hospitalizados, horario de entrega de información médica. ¿Ya? Eso también es un buen cambio. Yo me acuerdo que cuando yo comencé a trabajar, el médico pasaba una prueba de 5 minutos, hablaba chino mandarín y la familia no entendía nada. Y le entregaba la información al lado de la cama de su familiar. Hoy en día, en los servicios, tienen la obligatoriedad de tener espacios físicos con una mesa, una sala de entrevista, donde allí lleven tranquilamente a los familiares que puedan entregar la información, ¿ya? Porque es un derecho que los familiares reciban información y que sea en un horario más extendido, no en un horario en la mañana 10 minutos y que no vio al médico y no tuvo información más durante el día, sino que 2 veces en el día existe un horario para que pueda tener esta entrevista y esta entrega de información. El hospital amigo también habla de acompañamiento diurno y nocturno de personas mayores, autorización y protocolos de alimentación asistida si es que se requiera, y sistema visible de identificación a las personas hospitalizadas. Es decir, que siempre cortemos con nuestra credencial, con nombre y apellido, ¿cierto? Y que nos conozcan con nombre y apellido. Hoy en día eso es bastante común, pero unos 15 años atrás, cada profesional de la salud, entre menos supieran cómo se llamaba el familiar, mejor, para que no lo identificaran. En cambio, hoy en día es un derecho y una obligatoriedad por la ley de los derechos y deberes de los pacientes. ¿Ya? Y también dentro del hospital amigo está, se incluye la medida 7, partes que cuentan con acompañamiento integral de personas significativas. Antiguamente solo se decía quién es el papá de la guagua y el va a entrar. Hoy en día la puérpera puede elegir a cualquier otra persona significativa que lo acompañe, ¿cierto?, durante el momento del parto. Así que el modelo hospitalario incorpora todos estos cambios que han sido fundamentales para una mejor atención más humanizada y más integral. Y, como dice ahí en rojo, una frase inspiradora: el niño es el recurso más importante del mundo y la mayor esperanza del futuro, y es por eso, como les decía, que tenemos que cuidar. Después, vean ese videito que habla de este modelo del hospital amigo y cómo se implementa, ya para que lo puedan ver. Un poquito para terminar, esto que tiene que ver con los cuidados humanizados. Yo sé que ustedes saben acto de humanización, pero en pediatría se vuelve aún más importante, porque a veces trabajar con niños es más complejo, no es tan simple. Yo debo reconocer que si bien me gustan los niños, habían guaguas que cuando los hospitalizaban me caían mal, y las encontraba pesadas, y las encontraba lloronas, y me daban rabia que fueran así, ya, porque yo quería tenernos un futuro tranquilo. Y a veces había niños más grandes, de 8 años, que también me respondían súper mal y me caían mal, y que no quería conversar con ellos, ¿ya? Y eso se da, es normal, porque no podemos tener química con todos los pacientes, no podemos llevar bien con todos. Menos con un niño que cuesta que entienda ciertas normas o restricciones, ¿ya? Porque un adulto las entiende mejor. Por lo tanto, aquí en pediatría, más allá que solo entregar un cuidado humanizado, tenemos también que generar estrategias para no cometer un concepto que desde la ética en salud se habla, que es el ensañamiento terapéutico. Ya les voy a explicar específicamente qué es. Ya, como nos dice acá, un sistema sanitario humanizado es la razón de ser, ¿cierto? La persona, es el centro. Por lo tanto, todo tenemos que enfocarlo a que la persona esté en su bienestar, ¿ya? Y como les mencionaba, es importante que cada uno de nosotros haga una introspección y reflexione con respecto a competencias que deberíamos tener cuando trabajamos en cualquier trabajo que es un servicio. Porque ser enfermero o enfermero es un servicio, atendemos personas. Una persona que tiene una tienda de ropa entrega un servicio.
una persona que atiende, no sé, en el aeropuerto, cajera, entrega un servicio, estamos todos trabajando con otras personas. Y trabajar en servicio no es simple, porque hay personas que de repente preguntan de manera no adecuada, que llegan con un tono enojado, o hay otras personas que de repente no entienden lo que les estoy explicando, por lo tanto, es complejo. Y por eso yo tengo que darme cuenta de qué competencias tengo para trabajar en este servicio. Yo trabajé en este hospital público y muchas de mis pacientes eran mamás mucho más jóvenes que yo, a las cuales yo tenía que todo el rato tratar como usted, con respeto, porque yo ¿qué estaba haciendo? Entregando un servicio. Una vez nos tocó un papá que nos dijeron que era ladrón, le con todos los celulares. ¿Y cómo teníamos que tratarlo? Con respeto, porque estaba entregando un servicio. Otras veces teníamos que atender a una guaguita que estaba hospitalizada por violencia intrafamiliar y venía el papá, que supuestamente era quien la había violentado. Y como no había ningún proceso judicial, que teníamos que hacer? Tratarlo con respeto, porque estábamos entregando un servicio. ¿Ya? Entonces es importante conocerse uno mismo, como vemos acá. Específicamente, conocer el autocontrol emocional. Me tocó una vez una niña que llegó muy grave a hospitalizarse, ya no me acuerdo cuál era su diagnóstico, pero me acuerdo mucho del papá. El papá perdió el control, le pegó un combo a la mampara de vidrio, la quebró, nos gritoneó, porque no le estábamos entregando información. Pero esa persona estaba desesperada, porque pensaba que le iba a pasar a su hija, lo creo. ¿Ya? Por lo tanto, en ese momento, yo tengo que tener un autoconocimiento de cómo enfrento esa situación. ¿Qué autocontrol tengo? Me pongo al mismo nivel, lo reto, le grito, ¿cierto? O trato de contenerlo, llevarlo despacio, pero ahí tengo que enfrentarme a esas situaciones para ver cómo lo voy a hacer. ¿Ya? También tengo que saber qué competencias sociales tengo. Empatía, habilidades sociales. Aquí no va con ser simpático, no. Va como yo respeto al niño, como yo respeto a su familia. Y también es muy importante competencias éticas y competencias espirituales, ¿ya? Independiente de la religión que tengamos, de lo que creamos. Pero vieron en el primer semestre cuando revisaron el ciclo vital de los pacientes pediátricos que los niños les gusta la magia, son mágicos, tienen un pensamiento mágico. Por lo tanto, hay muchas cosas que el niño de repente hay que explicarles desde ese lado como más espiritual. Porque puede pasar que un niño le diga, ¿por qué me pasa esto a mí? Ya no quiero sufrir más, me quiero morir. ¿Cómo queda con un niño de 8 años que le diga eso? ¿Qué le responde? ¿Cierto? Muchas veces hay que buscar algunas explicaciones desde este lado más espiritual para poder hacerles comprender, ¿ya? Es complejo. Y también competencia ética, porque muchas veces va a pasar, como yo les decía, que un paciente puede que la guagua me caiga mal. Yo podría contarles tantas historias de guaguas que me caían mal que yo las veía y decía, esta guagua me cae mal, no la quiero aprender. ¿Ya? Y me caía mal la guagua, y seguro que yo le caía mal a la guagua también. ¿Ya? Entonces, ahí hay que ser ético, porque esa guaguita siempre está en una posición de vulnerabilidad. Y por eso les quería mencionar este concepto del enseñamiento terapéutico. Se habla harto del enseñamiento terapéutico, de la limitación del esfuerzo terapéutico, que hoy en día no se llama así, se llama adecuación del esfuerzo terapéutico. Porque si yo tengo un paciente, que es un familiar, que está hospitalizado, y me dice que van a limitar el esfuerzo terapéutico, ¿qué estoy creyendo yo? Que van a dejar de hacer cosas, no le van a hacer todo, van a dejar que se muera. Por lo tanto, hoy en día se habla de la adecuación del esfuerzo terapéutico. Porque pasa en pediatría que a veces hay situaciones que no se pueden salvar. Que la evolución normal es que el niño a lo mejor no sobreviva. Y los papás siempre van a querer que a su hijo le hagan todo y más. Y ahí, como integrantes del equipo de salud, tenemos que explicarles lo que significa adecuar un esfuerzo terapéutico. No es dejar de hacer cosas, sino que es dejar de hacer cosas excesivas que generan mayor, ¿cierto?, dolor, mayor sufrimiento. Y eso cuesta mucho, porque a los padres les cuesta mucho dejar ir a sus hijos, ¿ya? Y la limitación del esfuerzo terapéutico es entonces este concepto antiguo, que ya no usamos, utilizamos la adecuación del esfuerzo terapéutico. Y el enseñamiento terapéutico en pediatría ocurre mucho. A mí me tocó vivir algunos paros en que el niño era sano previamente, tuvieron asfixia por inmersión, estuvieron en paro 40 minutos y el médico, dale con reanimarle, pasa la adrenalina, pasa la atropina, y nos pasábamos del tiempo y seguíamos reanimando. ¿Y qué estábamos haciendo ahí? ¿Estábamos haciendo bien? No, estábamos haciendo mal. Desde el punto de vista emocional, ¿cierto? Queríamos salvar a un niño, de la cosa, que era el neurológico, ¿cierto? Y eso es enseñarse.
Ensañarse terapéuticamente también es cuando creemos que estamos haciendo algo bien, pero pasamos un límite. Muchas veces en mi práctica clínica me pasó, cuando yo ya era enfermera, que pinchaba una guaguita 2 veces y, sobre todo cuando recién egresé, no me funcionaba. ¿Y qué decía yo? Esta guagua no me la va a ganar. Yo le voy a esconder la vida a la guagua. Era como un desafío entre la guagua y yo. ¿Ya? Y ahí fue un proceso terapéutico. Porque yo ya la segunda vez debería haber avisado a otra persona más experta para que lo hiciera. O muchas veces ocurría que en pediatría nadie podía pinchar a la guagua. Y ahí el que viene que decirle al médico, no pudimos. Y hay que reconocer que muchas veces no tiene que ver con la capacidad técnica de uno. El problema es que siempre el equipo espera que la enfermera le chunta la primera, ponga la vía, tome la muestra, pero uno siempre tiene que tener un comportamiento ético y humanizado, sobre todo en los pacientes pediátricos. Cada experiencia, ¿cierto?, en la que yo me ensaño es dolor innecesario, es trauma, es estrés para el paciente. Si tengo un paciente con dolor, con estrés, no se va a recuperar adecuadamente. ¿Ya? Por eso entonces es importante, y se ha hecho, sobre todo en la última década, que se mejoren todos los protocolos de atención. Y si un paciente no logra canalizarse, por ejemplo, al tercer intento, llaman al anestesista y pasan a un sistema, un dispositivo vascular, ¿cierto?, de otro tipo. No en todos los hospitales se da, porque no todos los hospitales tienen el recurso profesional, pero la idea es que sí se pueda realizar. ¿Ya? Y aquí esta foto tiene una relación con esto de la adecuación del esfuerzo terapéutico, es un prematuro. Y hablábamos antes del recreo que aumentaron la proporción de guaguas prematuras que nacen. Y hoy en día, muchos hospitales, ¿cierto?, dicen tenemos la mejor tasa de prematuros que sobrevivieron. Por supuesto, sobrevivieron allí en el momento, no se murieron al nacer. Pero ahora son lactantes o son preescolares, que están conectados a un ventilador mecánico, traqueotomizados, en condición de postración o de dependencia severa. Por lo tanto, ¿a qué costo? ¿A qué costo con la tecnología salvamos una vida si ese paciente no va a tener calidad de vida adecuada? Yo no sé si les conté esta historia, pero cuando trabajé, tuve una paciente que en ese momento fue la prematura más chica de Chile, la May. Pesó como 480 gramos cuando nació. Increíble de pensar. O sea, 480 gramos. Un paquete de kilo de arroz, la mitad de eso pesaba. Imaginen. Y estuvo hospitalizada hasta más o menos los 3 años de vida, en la NEO, casi todo su primer año, y llegó con nosotros a la UPC pediátrica cuando tenía un poquito más de un año. Trasladada porque ya en la NEO no podía estar. Y cuando nació, fue la guagua emblemática de Chile, porque era la prematura más extrema de ese año, y su alcaldesa de la comuna donde vivía, Renca, quiso ser su madrina, y el ministro de Salud de esa época quiso ser su padrino. Guagua famosa, ¿ya? La bautizaron en el hospital, llevaron un curito y toda la cosa. Yo me acuerdo que ese día nosotros así como aburridos del show mediático, a la guagua le llevaron unos arcos de oro, una cadena de oro, una gargantilla de oro, todo de oro para la guagua. Pero la Maite, ya tenía un poquito más de un año en ese momento, lo único que hacía en su vida era pasarlo pésimo, ¿ya? Porque tenía traqueostomía, conectaba el ventilador siempre, y con mucha severa, bilateral, seguía parcial, gastrostomía, se alimentaba por sonda, se la pasaba convulsionando, y uno decía ahí, ¿a qué costo? ¿A qué costo es la guagua más chica y más prematura de Chile? Por otro lado, estaba la mamá. La mamá tenía 2 hijos más grandes, pero una mamá ya con una patología de salud mental, porque obvio que con una guagua en esas condiciones institucionalizadas así es como para volverse loco. Y la mamá vivía para la guagua. Y finalmente la madre falleció. ¿Ya? No había mucho que hacer en su caso, porque la niña nunca iba a poder estar en su casa, se contagiaba una y otra vez de neumonía, infecciones urinarias, la hospitalización. La mamá nunca se iba a poder llevar porque la necesidad de cuidados era demasiado grande. ¿Ya? Y ahí uno se cuestiona esto. Claro, las estadísticas mejoran, salvamos guaguas prematuras, pero ¿a qué costo? Y ahí está la línea súper delgada y difícil del médico que debe decidir en ese momento. Obviamente, si la guagua nace y lucha, hay que seguir dándole el soporte técnico, pero al costo. ¿Ya? Y ahí en todos los hospitales aparece la figura de los comités de ética asistenciales, ¿ya? Los clínicos. Pero el comité de ética nunca resuelve quién vive o quién muere. Ellos solo entregan recomendaciones de lo que podría ocurrir. Y las recomendaciones no son en tiempo real. No es que nace esa guagua y el comité de ética se junta. No. Esa guagua nace, pasan semanas, el comité de ética pide antecedentes, revisa su
caso, y entrego un plan, por ejemplo, de adecuaciones terapéuticas. Y ahí están los papás aceptar este plan o rechazar este plan, ¿ya? Que en cualquier momento se puede modificar. No es como en las series que si el paciente tiene orden de no reanimar, eso es todos los días. En los hospitales la adecuación es diaria, es decir, el papá todos los días puede cambiar de opinión si quiere. En el momento en que la guagua le da un cáliz, en ese momento era que firmado que no le hicieran masaje cardíaco, pero en ese momento se arrepiente, hay que hacerle masaje cardíaco, ¿ya? Por lo tanto, hay que entender que esto en pediatría es súper importante que nosotros como enfermeras y enfermeros tengamos una relación fluida con los padres para que cuando lleguen momentos difíciles de tomar decisiones, se tome la mejor opción por el paciente, ¿ya? Se vele por el bienestar del paciente más allá de lo que pueda tener. Y aquí un par de preguntas que se las dejo para que ustedes la analicen, porque ustedes están a punto de ser internos y entrar en este mundo clínico de lleno. ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Ya? ¿Estoy preparado para enfrentar este tipo de situaciones? Si descubro que no, ¿qué hago para generar estrategias para enfrentarlo de la mejor manera? ¿Y qué habilidades necesito desarrollar? ¿Ya? Todos tenemos que siempre aprender. Nadie nace teniendo un manejo de un paciente complejo, de situaciones difíciles. Pero sí es importante que se empiecen a autoconocer y saber qué necesitan para enfrentar ese momento. ¿Ya? Así que los invito